bendiga. Es una tarde especial para que todos juntos podamos encontrarnos en su presencia. Qué bueno que puedes estar del otro lado. Quiero invitarte que juntos alabemos el nombre del Señor por el amor que Él nos tiene, porque Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que exaltemos juntos el nombre de nuestro Dios.
Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Oremos juntos. Papá Dios, te entregamos nuestro corazón. Queremos disponernos para poder escuchar de tu palabra y también poder entender todo lo que tenés preparado para nosotros y todo lo que vos esperás también de nosotros para vos. Papá, queremos que nos muestres tu voluntad, que nos llenes de gozo, que nos llenes de alegría en este tiempo y Señor, que podamos conocerte cada día más aún en los pequeños detalles. Gracias porque no nos hace faltar nada y nos acompañas en todo momento. Amén. Buenas noches, queridos amigos y hermanos. Gracias por permitirnos llegar a vuestro hogar con esta palabra de aliento que es la palabra de Dios. En este tiempo especial que nos toca vivir a todos nosotros. Quiero invitarte a abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. El encuentro entre Jesucristo y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le contestó: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El tema que queremos abordar juntos es el encuentro que toda persona necesita. El encuentro que toda persona necesitamos experimentar. La historia nos ubica en la ciudad de Jericó, una ciudad ubicada en un valle fértil, un lugar en donde había riquezas naturales, grandes extensiones de palmeras, de abetos, balsámicos. Se dice que era el lugar, la zona más rica de toda Palestina. De tal manera que los ojos del Imperio Romano que gobernaba políticamente a la región estaban puestos allí, tenían sus centros para la recaudación de impuestos y daba en concesión ese tipo de trabajo. Ahí aparece en escena este protagonista llamado Zaqueo. En realidad, él tenía la concesión de esa zona y una cantidad de gente trabajando para él, empleados suyos en esa tarea. La ley de los romanos decían que anualmente debían recaudar una cifra de dinero que se acordaba
con el jefe de los cobradores de impuestos. Luego, ellos estaban libres, los cobradores, de aumentar el pago de los impuestos a su antojo. De tal manera que en el caso de Zaqueo, que era un jefe y que tenía una red de cobradores trabajando para él, tenía que inevitablemente crecer sus arcas, ganar mucho dinero y de esta manera, siendo un hombre corrupto, se enriqueció en detrimento de sus propios conciudadanos, de sus propios compatriotas. El significado del nombre Zaqueo en el hebreo es muy interesante. Significa puro, algo que está puro, algo que es puro. Y cuando uno ve la conducta que tenía Zaqueo, es fácil descubrir una contradicción entre el deseo que tuvieron sus padres al colocarle este nombre a Zaqueo, los sueños que depositaron en él y que con el trayecto de la vida estuvieron lejos de cumplirse. En realidad, Zaqueo no actuaba con pureza. Era un hombre corrupto. Era un hombre corrupto, en todo el sentido de la palabra. Y un día llega Jesús a esta ciudad de las palmeras. Lo rodea una gran multitud de personas, como solía suceder. La gente estaba cerca de Jesús, porque Jesús estaba cerca de la gente. A Jesús le interesaban las personas que buscaban una respuesta de Dios para su vida, que la necesitaban. Algunos tal vez la ignoraban, pero de pronto abrían el corazón y surgía esa necesidad. Y encontraban en Jesús el amor, el afecto y la aceptación y el poder para cambiar sus vidas. Sí, los rodeaban personas de todas clases sociales, soldados romanos, religiosos, cobradores de impuestos, personas con enfermedades físicas, pecadores de toda clase, necesidades diversas y muchos curiosos. Algo esperaban recibir, algo pensaban que podían aprender. Este episodio es muy interesante y es muy pertinente para la sociedad en la cual nosotros formamos parte en este tiempo. Lo vamos a analizar en 4 escenas diferentes. La primera escena le colocó el título Zaqueo procuraba ver a Jesús. Versículos 3 y 4. Me gusta la expresión. Zaqueo se entera que Jesús está en la ciudad, tal vez cruzando por una de las avenidas principales. Y toma la decisión de ver a Jesús. Ahora, el verbo que se nos escribe aquí es procurar. Procuraba ver quién era Jesús, conocerlo en una experiencia personal, ocular, para lo cual él necesitaba hacer diligencias y esfuerzos para lograr ese fin. Y se comprometió consigo mismo para alcanzar ese deseo que él había trazado. ¿Por qué lo hacía? ¿Cómo se sentía Zaqueo? Evidentemente,
Era una persona con cuantiosa riqueza e incalculable cantidad de dineros a continuar ganando. De esa forma, perjudicando a los demás. Pero era un hombre extremadamente infeliz. A veces pensamos que el tener grandes posesiones nos da la gran felicidad de la vida. Y no siempre ocurre así. Zaqueo estaba insatisfecho consigo mismo. No podía disfrutar lo que él tenía. Sufría un rechazo y una condena social de sus compatriotas. Estaba experimentando una grave crisis en su familia. Piensa tú, con el odio que la gente le tenía, necesitaba de un guardia, de un soldado que lo custodiase, necesitaba que custodien a su esposa, a sus hijos. No podía vivir y caminar con libertad. Y esta crisis también llegaba al seno de su familia. La gente le rechazaba, le repudiaba, la agredía, la ofendía verbalmente, públicamente. Él estaba impedido de ir a la sinagoga, al culto judío, siendo judío, porque era rechazado, cuestionado, moral y éticamente. Su familia había entrado en crisis. Tal vez había discutido largamente con su esposa muchas veces. Quizás ella le habrá dicho, es necesario que cambies tu trabajo o que lo hagas con un grado de integridad que hasta aquí no has tenido. Este hombre tenía una lucha externa y una lucha interna. Un hombre insatisfecho, infeliz. Un hombre que había ganado mucho, pero había perdido lo más valioso. Estaba en una situación límite. ¿Sabe lo que es lo más valioso? La familia y la vida espiritual. Estaba perdido, confundido y encerrado en una situación conflictiva de la cual no sabía cómo salir. Tal vez lo intentó repetidas oportunidades, pero no encontró el camino para lograrlo, por lo cual veía oscuro su futuro y el de su familia. Así vivió largo tiempo, cargado con el peso de la preocupación, de la angustia y de no saber cómo resolver su situación. Tantas veces estas sensaciones golpean a nuestra vida y intentamos cambios en nuestra relación con los demás, en nuestra relación en la familia, en nuestras relaciones laborales, económicas, pero no encontramos el camino. Nos frustramos, nos angustiamos y vemos al futuro nublado, tan nublado como el día que les estoy hablando yo. Zaqueo había sido un hombre existencialista. Es una corriente de vida filosófica. Vivir para la existencia temporal. El existencialismo niega la posibilidad de la eternidad. Niega la necesidad de Dios y pone todo su foco en el tiempo y en el espacio que nos toca vivir. Él había puesto todos sus esfuerzos en esto, pero no lo había logrado. Era un hombre infeliz. Se cuenta la historia del que fue hace un siglo el humorista más grande de Londres, en Inglaterra,
Él oficiaba de payaso y los teatros donde actuaba se llenaban y la gente, aún los más deprimidos, desanimados y tristes, se reía a carcajada y recibía una influencia benéfica de sus actuaciones. Era una persona famosísima, el payaso Garrick. Un día llega al consultorio de un médico con la angustia profunda que tenía en su corazón. Y él le expresa que era una persona infeliz, que había logrado ciertas conquistas en la vida, pero se encontraba insatisfecho y que no podía cambiar su realidad interior. Y el médico, como todo médico, trata de darle alguna clase de respuestas. ¿Ha tomado vacaciones? Responde sí. ¿Tiene buena posición económica? Dice que sí. ¿Cómo está su relación con los amigos, la familia? La respuesta es aceptable. Pero él decía, yo tengo un vacío en el corazón, una angustia permanente. Entonces, el médico le da el último consejo. Dice, mire, señor, el consejo que le voy a dar ha cambiado la vida de muchas personas. Vaya a ver las obras de actuación del payaso Garrick. Aún la persona más angustiada se ríe y recibe su ayuda. Es extraordinario. De pronto sucede un silencio que penetra en el corazón del médico y que genera la mirada y el silencio de aquel hombre. Le responde al médico, usted me da esta última receta, entonces no hay cura para mí, seguiré enfermo. ¿Por qué? Le dice el médico, porque yo soy ese payaso Garrick. ¡Qué tremendo! Él hacía reír a los demás, se colocaba una máscara, pero la realidad interior suya era de un hombre insatisfecho, infeliz. Así vivía Zaqueo, de apariencias, aparentaba en la sociedad llevarse por delante al mundo con el aval del Imperio Romano, pero interiormente se sentía un hombre fracasado. Y toma la decisión de buscar y encontrarse con Jesús. Él tenía que vencer algunos inconvenientes. Como cada uno de nosotros en nuestro encuentro de fe con Jesucristo, hemos tenido que vencer algunos obstáculos y fortalecer nuestra determinación para encontrarlo. ¿Qué obstáculos tuvo que vencer Zaqueo? El encuentro inevitablemente iba a ser público, a la vista de todos, de los demás. Él tenía que vencer su propio orgullo entonces, su estatus, mostrar a la gente su necesidad interior, mostrar que también era un hombre vulnerable a pesar de lo que tenía y de lo que demostraba. Él tenía que sufrir el rechazo de la gente público delante de Jesús y exponerse a una represalia de los más rebeldes y enojados. Él tenía que vencer la dificultad de un hombre bajo de estatura frente a tamaña multitud.
que lo tapaba. Sin embargo, estaba determinado a aprovechar su única oportunidad de cambio. ¿Sabes? Zaqueo era un candidato al suicidio. ¿Cómo? Sí, era un candidato al suicidio. Él se daba cuenta que esa oportunidad no podía ser postergada ni perdida. Era el momento cumbre para su vida y resuelve vencer toda clase de obstáculos. Tenía hambre de Dios, hambre de algo diferente, hambre de algo que sea trascendente. Estaba cansado de vivir para la temporalidad, para las cosas materiales visibles. Tenía vacía el alma como Garrick. E intentó aprovechar su gran oportunidad. Querido amigo, como tú te encuentras hoy, tienes la oportunidad de tener un encuentro de fe con Jesucristo, de experimentar algo nuevo en tu vida, de conocer a Dios en tu experiencia personal. Sea que tu vida es normal porque tu trabajo se normalizó, sea que lo hayas perdido, sea que te encuentres encerrado en tu casa sin poder salir. Dios puede llegar a tu hogar y a tu vida. Sí. Zaqueo aprovecha la oportunidad para conocer a Jesucristo. ¿Qué harás tú? ¿Qué haré yo? En el año 1981 vivíamos con mi esposa en un barrio de Capital, en Coglan, pegado a Belgrano, y allí servíamos en una iglesia. Por contactos me relacionaron con un hombre que había sufrido un accidente del cual no se pudo reponer y caminaba con mucha dificultad. Se trasladaba por una silla de ruedas. Se hizo el contacto y lo empecé a frecuentar en su casa visitándolo. Su esposa salía a recibirme y nos dejaba solos para que conversemos. Este hombre tenía un hobby como el mío. Era filatélico, quiere decir, le gustaba la colección de estampillas y a mí también. Me mostraba la suya, yo la mía, intercambiábamos sellos repetidos. Teníamos largas conversaciones. Pero sabes una cosa, él tenía una ideología diferente a la mía. Pero era un hombre que escuchaba, que preguntaba. Él era ateo, declarado ateo. Y yo cristiano, seguidor de Jesucristo. Entonces, siempre le decía, ¿me permites que te comparta la Biblia, la palabra de Dios? Él dice, bueno, pero yo sigo con mi pensamiento. Ningún problema. Leía la Biblia. ¿Me permites que ore por tu salud, por tu vida, por tu familia? Sí. Y así tuvimos muchísimos encuentros. Siempre le animaba a confiar en Jesucristo, a ver más allá del tiempo, porque la eternidad llega a la vida de toda persona. Y le enseñé la oración
para invitar a Jesucristo a entrar a su corazón. Nunca lo presioné. Le dejé la libertad para que él decidiera. Estaba tal vez en la mitad del camino. Un día había regresado yo de mis vacaciones y la persona que me había hecho el contacto me dice: Pastor Salvador, tengo una triste noticia para darle. ¿Qué sucede? Y dice: su amigo falleció. Y cuando estaba en las últimas horas, preguntaba por usted. Por favor, llamen al pastor. Llamen al pastor Salvador. Me pegó muy fuerte. Y pensé, ¿habrá mi amigo recordado en esos tramos finales de la vida la oración para recibir a Jesús en su corazón? ¿Habrá aprovechado él esa última oportunidad? Algún día ese interrogante será respondido. Hay oportunidades valiosas en la vida que nunca debemos desaprovechar. Hay decisiones en la vida que tenemos que tomar que afectan nuestra vida terrenal y eternal. En el episodio siguiente, la segunda escena, le puse el título Jesús encuentra a Zaqueo. Tal vez usted diga: Salvador se equivocó. Zaqueo encuentra a Jesús. No. Zaqueo había corrido delante para poder verlo. Se subió al árbol, se escondió en el follaje y había abierto entre las hojas una pequeña ventanita para divisarlo. Dice el relato que cuando Jesús llega debajo del árbol, levanta su vista, lo descubre a Zaqueo y le habla. Lo vio. Jesús buscó a Zaqueo. A mí esto me conmueve tremendamente. Me hago la pregunta: ¿cómo Jesús lo descubrió en medio de una multitud tan grande? Él se escabulló entre la gente para que no lo golpeara y se esconde en el follaje del árbol, en altura. Jesús lo vio. ¿Sabe por qué? Porque estaba interesado en Zaqueo y en su familia. Como está interesado en ti y en mí. Jesús nos ve en la apariencia física, pero nos ve en la profundidad de nuestra alma, de nuestra necesidad, de nuestras luchas familiares, de nuestra insatisfacción, de nuestro dolor, de nuestra incertidumbre. Y yo anoté esta frase, mi querido oyente: Jesús siempre llega al lugar donde estamos y nos busca cómo estamos. Y en el tiempo justo, adecuado. Jesús vio dónde estaba Zaqueo, pero descubrió cómo estaba vacío su corazón. Y Jesús se da cuenta de la necesidad de ese hombre que se arriesgó para verlo.
y toma la iniciativa y le habla, y le habla. Y lo llama por su nombre, Zaqueo, desciende. Es necesario que hoy yo me hospede en tu casa. Una autoinvitación. Ahora, esto es notable. Esto es notable. ¿Cómo conocía Jesús el nombre de aquel hombre que por primera vez en la vida lo había visto? Solo por instantes, nada más. Sí, Jesús conoce el nombre de cada uno de nosotros, de los más de los 7.000 millones de habitantes de nuestro planeta. Jesús nos conoce personalmente y Él es la única respuesta verdadera y trascendente para nuestra necesidad espiritual, para nuestra vida. La multitud guardaba silencio y de pronto, al oír la voz de Jesús, tiene una reacción negativa, pensando que Jesús, un profeta de Dios, el que decía ser Dios habitando entre nosotros, iba a entrar a la casa de un hombre despreciable. Ahora bien, ¿por qué Jesús no trató con Zaqueo públicamente, yendo a un costado del camino de manera privada? ¿Por qué Jesús decide ir al hogar de Zaqueo? Y la respuesta es simple. Jesús quería ir al foco de la crisis. Primero, tocar el corazón de aquel hombre y luego llegar y realizar un milagro en aquella familia angustiada y necesitada. Permíteme trazar un paralelo. Las estadísticas de la pandemia en Argentina, hasta el día de hoy, marcan lo siguiente: el recrudecimiento de la conflictividad familiar. Los conflictos familiares por la pandemia, las cuarentenas, han proliferado, han aumentado. Las intolerancias, las situaciones no resueltas salen a la luz. La cantidad de horas de convivir juntos, a veces en situaciones muy complicadas. Otro detalle de la estadística. Todos los delitos disminuyeron en cantidad. Pero el único delito que aumentó está referido a la violencia intrafamiliar, que han aumentado. Los femicidios, los ataques vengativos a la mujer y el maltrato con los niños, con los hijos. Es pertinente que Jesús llegue a tu hogar, mi querido oyente. Tal vez te encuentres viviendo y sufriendo este encierro y sin encontrar una solución. Jesús le dijo a Zaqueo, como enfatizando el cambio que necesitaba él, que no era puro como su nombre. Hoy es necesario. Hoy es necesario que Jesús llegue a tu hogar, que traiga el perdón a tu vida, a la de tu esposa, que te dé la capacidad para reconciliarte, para empezar una nueva etapa de amor, de atención y de cuidado de tus hijos. Hoy
es el siempre presente, es la oportunidad, es el honor que Jesús te da de llegar a tu casa. Es necesario, es necesario. Tal vez has buscado ayuda por medio de muchas personas profesionales, pero la crisis golpea a tu corazón y golpea el corazón de tu hogar como la de aquel hombre, como la de aquel hombre. Zaqueo abre las puertas de su hogar. Tal vez la familia se sorprende. Había guardado silencio de su búsqueda. Pero la gente, al ver a Jesús entrar en la casa de Zaqueo, reacciona. ¿Cómo reacciona? Murmuraban, hablaban por lo bajo. Ahora, qué curioso, porque ellos también eran pecadores. Ellos también vivían en crisis. Ellos también necesitaban el perdón y la transformación de Jesucristo. Pero habían adoptado una actitud de negación en sus vidas. Ese encuentro con Jesucristo había transformado la vida de Zaqueo. Zaqueo había experimentado en su corazón un cambio maravilloso. Ahora sí, es coherente con su nombre y con el deseo de sus raíces. Es un hombre puro, fue perdonado por Dios. Empieza a respirar un nuevo sentido de la vida. En Jesús se encuentra un significado para seguir viviendo. Sí, la pandemia saca a la luz la crisis de una sociedad que está enferma en muchos aspectos, de la cual formamos parte. Desigualdades sociales profundas, desamor, desprotección para ancianos y niños, pobreza, familias en crisis. Vivimos en una sociedad vacía de sentido, confundida, desorientada, insatisfecha, infeliz, que usa diversas clases de máscaras en las apariencias delante de los demás. Pero que cuando llega la noche y apoya la cabeza en su almohada, en la oscuridad y el silencio de esas horas, saca sus lágrimas y su dolor fuera, que nadie ve, pero que sí Dios conoce. Dios conoce. Jesús sacó a la luz, desnudó la incapacidad de la religión en transformar a una persona, sea mujer o sea hombre. Solo Jesús puede cambiar el corazón de una persona. Y ese cambio se certificó en este hombre Zaqueo, un corrupto, un defraudador, un traidor. Cuando los dedos acusadores estaban sobre él, de gran cantidad de personas, él mira a Jesús y le dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y a aquellos que defraudé, que engañé, que les robé, les devolveré cuadruplicado la estafa. ¡Qué cambio tremendo en la vida de este hombre! Oh, si todos lo experimentamos en nuestra vida, sería maravilloso. Algo sobrenatural. Él experimentó un nacimiento espiritual, algo nuevo. Solo en instantes
el corazón que se rinde a Jesucristo y que le obedece y lo entrega todo su ser a Él, experimenta un cambio maravilloso. ¿Sabes? Silenció a la multitud que lo acusaba. Impactó al corazón de Jesús. Por la ley de los judíos, Él estaba dando el doble de lo que correspondía. Ahora, esto se llama restitución. Restitución. ¿Qué significa? Una compensación a aquellos que nosotros hemos perjudicado. Que nosotros hemos perjudicado. ¿Necesitas restituir algo a alguien? Me convertí a Jesucristo en enero del año 73. Había terminado la escuela secundaria y de la biblioteca había sustraído 2 o 3 revistas técnicas. Sí, otros lo hacían, pero yo no lo debía haber hecho. Las había guardado en mi biblioteca. Hacía 3 años que había egresado. Cuando me convertí, el Espíritu Santo me habló y me dijo: Salvador, necesitas volver a la biblioteca de la escuela, pedir perdón y devolver esas revistas que no son tuyas. Y yo dije: Dios, pasaron 3 años. ¡Qué vergüenza! A mí me da vergüenza, no es no querer devolverlo, me da vergüenza. Luché como 7 meses, hasta que finalmente dije: ha llegado el momento. Solo te pido, Dios, que no sea avergonzado. Preparé las revistas, las envolví, preparé Nuevos Testamentos, folletos de la palabra de Dios, para entregar juntos y dar testimonio del cambio de Jesucristo en mi vida. Volví a la escuela. ¿Sabes qué ocurrió? Yo venía caminando por la vereda y cuando voy a entrar al patio grande de la escuela, sale la misma bibliotecaria de mi tiempo. Salvador, ¿qué haces aquí? Después de tantos años. Pues nos saludamos, conversamos y entonces le dije: he conocido a Jesús. Él cambió mi corazón. Y me dijo que devolviera estas revistas que yo me llevé hace años de la biblioteca de la escuela. Le pido perdón. Aquí están las revistas. Y esta es la palabra de Dios que cambió mi corazón. ¿Qué? La persona empieza a llorar, impactada. Y yo de la alegría. ¿Sabes? Aquellas personas fueron impactados por el cambio de Zaqueo. Tú serás impactado cuando Jesucristo llegue a tu corazón. Jesús nos ubica en la última escena y dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes? En el Nuevo Testamento, estar perdido significa estar en el lugar equivocado. Estar perdido significa estar en el lugar equivocado, viviendo a espaldas de Dios. Así estaba Zaqueo, en el lugar equivocado. Se encuentra con Jesús y Jesús lo reubica en la vida, lo reubica en su posición con Dios,
ahora es un hijo de Dios. Y empieza Zaqueo a caminar con Dios. A caminar con Dios. Experimenta la paz, el perdón y la bendición de Dios sobre su vida. El odio en su familia se transformó en perdón, la violencia en paz, la corrupción en honestidad, el desamor en amor, la infelicidad en felicidad, la desesperanza en esperanza. Jesús hizo el cambio. Tú necesitas un encuentro con Él. Es tu oportunidad para que la vida cambie en tu relación personal con Dios primero y luego influencie la vida de tu hogar, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos, tus familiares. Solo Jesucristo cambia nuestra vida cuando llega a nuestro corazón. Y tú te preguntas, ¿cómo puedo tener un encuentro de fe con Jesús? ¿Cómo lo puedo recibir? Por medio de una oración, de tus palabras que Él va a escuchar porque te está buscando. Palabras del corazón sinceras. Si la quieres repetir, hazlo donde estés y cómo estés. Jesús te recibe. Repite, Señor Jesús, en esta noche reconozco que te necesito. Vivo en crisis. Quita la culpa de mi corazón. Ven a vivir a mi vida. Yo te recibo como mi Dios, como mi Salvador. Así como transformaste a aquel hombre, cambia mi vida. Lléname de tu paz, de tu perdón y de tu esperanza. Gracias, Señor Jesús. De aquí en más, quiero caminar con Dios. Bendice a mi familia. Gracias, Señor. Amén. Si esta fue tu oración, hoy has comenzado una vida nueva con Jesús. Ya no estás más en el lugar equivocado. Estás en el camino de Jesús. Ya no estás más de espaldas a Dios. Estás caminando con Dios. Dios te bendiga en tu gran decisión. Un abrazo. Bendiciones en el camino que has comenzado a transitar. Amiga, amigo, mis hermanos en el Señor, no quiero dejar de invitarte para que el próximo martes juntos podamos estar en la reunión de oración y el próximo domingo a las 19 horas, si el Señor así lo quiere.